Señores estudiantes, muy bien, buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a trabajar esta nueva semana con ustedes. Estoy trabajando con los chicos de agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Estatal de Bolívar. Unos temas que vamos a ver dentro de habilidad de desarrollo del pensamiento. Nos ha tocado ver tablas numéricas, ¿no es cierto? Las tablas numéricas. Y vamos a ver cómo nosotros podemos, por ejemplo, cuantificar, ¿no? O sea, medir, se podría decir, valores cuantitativos y cualitativos. No sé, por ejemplo, si nosotros hablamos de una forma, podrían decir que nosotros no podemos medir, por ejemplo, la alegría, la felicidad y todo lo demás, pero si mezclamos todo eso, vamos a ver los ejemplos que sí podemos, o sea, sí hay la posibilidad de hacer esto, ¿no es cierto? Y mediante operaciones matemáticas o algebraicas los podemos sacar esto, ¿no es cierto? Y esos son muchos los ejercicios que a veces nos pusieron también en esto de quiero ser bachiller, que los tenían también a los muchachos ahí con esos análisis para que puedan de esa manera sacar esta forma, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver de qué se trata, cómo se conforma, ¿no es cierto? Y cómo se resuelven también estos problemas, porque son esos problemas que también se generan, ¿no? Entonces, dicho lo siguiente, vamos a empezar. Me va a ayudar con la lectura, por favor. Las tablas numéricas, Karen. Las tablas numéricas son representaciones gráficas que nos permite visualizar una variable cuantitativa que depende de dos variables cualitativas. Una de las consecuencias de que la representación sea de una variable cuantitativa es que se pueden hacer totalizaciones, sumas de columnas y filas. Esta hecho enriquece considerablemente el problema porque abre la posibilidad de generar adicionalmente representaciones de una dimensión entre cualquiera de las dos variables, cualitativa y la variable cuantitativa. También a deducir valores faltantes usando operaciones aritméticas. Ujú. Muchísimas gracias, Karen. Karen nos dice una cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son la parte de las variables cuantitativas y cualitativas, ¿no es cierto? Cuantitativas de cantidad, si vamos por eso, por ejemplo, tenemos las cantidades, ¿no es cierto? Podemos ver, por ejemplo, la temperatura, el dinero en el banco, etcétera, etcétera. Todas las notas de ustedes como estudiantes, ¿no es cierto? Podemos cuantificar y podemos hacer, pero las cualidades, por ejemplo, bonito, feo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí hay una situación que nosotros podemos hacer mediante las operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Matemáticas podemos unir, por ejemplo, aquí miren, aquí estamos hablando de un número de discos que justamente tiene Rita, tiene Elsa y tiene Pedro, ¿no? Pero ya nos dan los valores totales, nos dice que el valor total es de 20. Y está un detalle que, por ejemplo, entre todos los discos, entre Rita, Elsa y Pedro tiene 14. Las películas igualmente, ¿no es cierto? Entre Rita, Elsa y Pedro tienen 6. Sumado a todo esto, el conjunto de todos los objetos que tienen ahí son 20, ¿no es cierto? Y así podemos ir viendo cuánto tiene Rita, cuántas películas también tiene Rita. Elsa también lo propio, cuántos discos y cuántas películas. Y Pedro obviamente también cuántos discos y cuántas películas tiene, ¿no es cierto? Y podemos sacar también los valores de cada uno, ¿no es cierto? Acá ya nosotros ya lo tenemos, ¿no es cierto? Miren, ahí está. Y vamos a leer esta parte de aquí. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Luis, le escuchamos, Luis. Luke 2013 define a las tablas numéricas como representaciones gráficas que nos permite visualizar una variable cuantitativa que depende de dos variables cualitativas. Una secuencia de que la representación sea de una variable cuantitativa es que se pueden hacer totalizaciones, sumas de columnas y filas. Muy bien, miren, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo, ¿no? Y aquí como dice, ¿no? Luis, nosotros podemos mezclar, se podría decir, las filas con las columnas y nosotros hacer una total de sumas, ¿no? Teniendo esos datos, miren. Entonces ahora ya tenemos, ¿no? Y ya esto tiene que cuadrar, se podría decir, se podría cuadrar porque ya vamos a ver los ejemplos, cómo lo hacemos con los chicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un total de 14, dice que son discos de música, como lo vimos anteriormente. Entonces aquí vamos mezclando, por ejemplo, Rita, para que llegue a 14, Rita tiene 3, Elsa tiene 5 y Pedro tiene 6. Sumado estos valores, realmente nos tienen que dar ¿cuánto? 14, ¿no es cierto? 3 más 5, 8, 8 más 6, 14, correcto. Las películas de la misma manera, tenemos un total de 6, como está en el recuadro. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces, tenemos que Rita tiene 2,
Elsa tiene 3 y Pedro tiene 1, ¿no es cierto? Entonces, sumado igualmente de esto serían 3, 5, 5 más 1, 6, ¿no es cierto? Y acá tiene que darnos obviamente lo que es el resultado de 20, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos igualmente sumando lo que está acá, ¿no es cierto? Los valores que están aquí, entonces serían 5 más 8, 13, 13 más 7, 20. Ahora, nosotros en esta parte, de esta parte del ejercicio, le hacemos en esta manera para que vean, pero hay un proceso, se podría decir, textual, donde que nos explican cómo se tienen que hacer los valores, cómo nos indica cómo son cada uno de estos ejercicios, ¿no es cierto? Netamente lo que son tablas numéricas, estamos viendo un poco la parte conceptual, pero netamente estos son ejercicios que se van a desarrollar. Y a continuación vamos a ver uno de la forma como se hace, por ejemplo, vamos a hablar de unos 3 estudiantes y unas 3 materias y que total de las materias son 16. ¿Me ayudan con la lectura, por favor, de los folletos? De los folletos son de 16. ¿Con esta lectura me ayudan? A ver, Víctor, vamos con el análisis. A ver, Víctor lo que va a hacer en este momento es conformar la tabla. Víctor va a comenzar a leer despacio, pausadamente, entendiéndole que con esto vamos a construir una tabla y vamos a hacer ese detalle. Víctor, vamos. Ejercicio. Juan, Daniel y Pablo estudian 3 materias, matemáticas, física y química, y entre los tres tienen 16 folletos. De los 4 folletos de Juan, la mitad son de matemáticas y uno es de física. Daniel tiene la misma cantidad de folletos que, que Juan, pero solo tiene la mitad de los folletos de matemáticas y la misma cantidad de folletos de física que Juan. Pablo tiene 3 libros de química, pero en cambio tiene tantos folletos de física como folletos de química tiene Daniel. ¿Cuántos folletos de matemáticas tiene Pablo y cuántos folletos de cada materia tienen entre todas? Las preguntas. ¿De qué se trata el problema? Gracias, Víctor. ¿De qué se trata el problema, señores estudiantes? De saber a ver cuánto le corresponde a Juan entre folletos de matemáticas, física y química, ¿no es cierto? Y en sí, cuántos de matemáticas en total está. Se trata de cuál sería la pregunta, saber cuántos folletos corresponde a cada uno, cuál es la variable dependiente. La que depende de todo esto son los números de folletos, ¿no es cierto? ¿Cuántos folletos corresponden? ¿Cuáles son las variables independientes? Y ahí están, ahí pueden ir, por ejemplo, lo que son las materias, ¿no? Las materias que van a relacionarse. Dicho lo siguiente, y leyendo este texto, ¿no es cierto? Entonces vamos despacio para que nosotros lo podamos hacer. El cuadro que se va a conformar va a ser unas filas con columnas donde que van a estar los nombres de los estudiantes que diría Juan, Daniel y Pablo, ¿no es cierto? 3 estudiantes. Y las materias que tenemos aquí son matemáticas físicas, realmente van a ser 3. Y aquí lo que nos regalan es una información, ¿no es cierto? Nos regalan, les digo en este momento, ¿no es cierto? Y dice que entre todos tienen 16 folletos. De los 4 folletos de Juan, de los 4, o sea, folletos 4, entonces Juan debe tener entre matemáticas, física y química, debe tener ¿cuántos folletos? ¿Cuántos folletos debe tener? Chicos, 4, ¿no es cierto? Sí, 4 Juan. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, el total sabemos, y ahí vamos, ¿no? La mitad son de matemáticas. Entonces, si tiene 4, ¿cuánto es la mitad de 4? 2. 2. Dos. Entonces, esos 2 van a matemáticas. ¿Qué quiere decir? Que el de física va a tener, ¿cuántos va a tener de física? 1. ¿Cuántos de química? 1. Ya, Un. sumado eso va a 4. ¿Sí ven? O sea, no es nada difícil, nada del otro mundo, ¿no es cierto? Sino que tenemos que ir analizando partes por partes. Daniel tiene la misma cantidad de folletos que Juan. O sea, ¿cuánto en total va a tener Daniel? 4. 4. 4, ¿no es cierto? Porque dice que es el número. Pero solo tiene la mitad de folletos de matemáticas. Entonces, ¿cuánto tenía anteriormente? 2. 2, ¿no es cierto? Pero dice la mitad que tienen, sería 1, ¿no es cierto? Y la misma cantidad de folletos que de Juan. Ahora vamos con Pablo. Pablo tiene 3 libros de química, ya nos dan, ¿no es cierto? Entonces, tiene 3 de química, ¿sí? 3 de química. Pero en cambio tiene
tantos folletos de física como folletos de química tiene Daniel. ¿Cuántos folletos de matemáticas tiene Pablo? ¿Y cuántos folletos de cada materia tienen entre todos? ¿Sí? Dicho lo siguiente, me van a ayudar los estudiantes con lo que les dije. En esta diapositiva no puedo rayar. Sería bueno, importante rayarle para irle desarrollando. Me va a ayudar un estudiante a conformar la tabla y los vamos ahí anotando más o menos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos, Hipatia. Hipatia, vamos por partes. Vamos a ponerle aquí el dato que tenemos. En la parte total derecha, ¿cuánto va a ir? Para empezar. 6. Perdón, 6. 16. En la total, Sí, sí, 16. ya. Ahora sí vamos con Juan. ¿Cuánto tendría Juan en matemáticas? ¿Cuánto es el total de Juan, mejor dicho? ¿Cuánto es el total de Juan? 6. El total de Juan. Ah, en horizontal, con materias, no, sino que solamente por Juan, de todas las materias, entre matemáticas, física y química, ¿cuántos folletos tiene en total? Solo Juan. 4. Correcto. ¿Cuántos tiene Daniel? 4. 4. ¿Cuántos tendría que tener Pablo en total? 8. 4 más 4, 8, 8 y 8, 16, que nos está dando este valor de acá, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo, un ratito, una pausa. Ok, ahora estamos con el cuadro donde que podemos ya utilizar nuestro esfero. Y ahora sí vamos. Entonces, ¿de qué se trata esta, Hipatia? De saber de cuántos folletos son. ¿Cuántos es en total aquí? 16. 16. Y ahora sí vamos, ¿no? Y también los compañeros les van a ayudar, ¿no? Vamos a ver, chicos, ahí todos vamos a poner un granito de arena para que nos salga bien todo este ejercicio, ¿ya? Ya, entonces, en 16 son todos los folletos, ¿no es cierto? Las materias en este caso son 3 y los estudiantes son 3. Y queremos saber a cuánto les corresponde a Juan. ¿Cuántos en total tiene Juan? ¿Cuántos folletos? 4. 4. ¿Cuántos dice que tiene Daniel? 4. 4. Ahí irán leyendo, por favor. Si yo me equivoco, ahí me corrigen también a mí. Entonces, por ende, el que Pablo, ¿cuánto tiene que tener para que me dé 16? 8. 8, correcto, ¿no es cierto? Disculparán esos números chuecos. 4, 4, 8 y 8 y 8, 16. Hasta aquí estamos bien. ¿Cuántos libros dice que tiene de matemáticas, Juan? 2. 2. Por ende, ¿a cuántos de física y de química le corresponde? 1. 1. 1, 1, porque ya tenemos los totales, ¿no es cierto? ¿Qué pilas? Nosotros fuimos por los totales. Ya, ok. Ahora, ¿qué dice de Daniel? ¿Cuántos libros de matemáticas tiene Daniel? 1, ¿Por qué? Porque dice que es la mitad, ¿no es cierto? Y la mitad de 2 es 1, 1. ¿Qué más dice de Daniel de física? ¿Cuántos tiene de física? 2. ¿Cuántos tiene de física? Chicos, ayuden. 1, 1, ¿no es cierto? Porque dice que es igual. No tengo el texto aquí en la mente. Entonces, obviamente, lo que corresponde a química sería la diferencia, ¿no es cierto? Que sería en este caso, que sería 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? 2, ¿no? Para que nos dé el valor de 4. Ahora, vamos. ¿Qué dice que tiene de matemáticas? Ahí algo decía, si alguien puede leer de Pablo, por favor, para aclararnos que decía que tiene más que Juan y Daniel. No tengo el texto a la mente. Si es que ya me regreso atrás, se borra esto. ¿Alguien me puede leer lo que dice de Pablo, por favor? ¿Qué dice de Pablo? Es que Pablo tiene 3 libros de química, 3 de química. Correcto, muy bien. ¿Qué más? pero en cambio tiene tantos folletos de física como folletos de química tiene Daniel. Entonces, tantos quiere decir que hay una suma aquí, ¿no es cierto? Serían aquí 2 y aquí sería 3. Correcto, ¿no es cierto? Miren esas palabritas que acaba de decir su compañera, ¿no? Entonces, 3, 3, 6 más 2, 8. Correcto, está bien. Y acá sumamos, ¿no es cierto? Aquí entonces nos daría el valor de 6. Aquí nos daría 4 y aquí nos daría 6. Y por ende, esta tabla está conformada, ¿no es cierto? Gracias, Hipatia, y también a sus compañeros por ayudarnos a conformar esta tabla, ¿no es cierto? Vamos, siguiente. Como es ejercicio, creo que vamos a trabajar por este medio de aquí porque el otro se nos hace un poquito difícil. Vamos al siguiente. Acá tenemos otro ejercicio.
Vamos con, me va a ayudar Edison, creo. A ver, vamos con, Yomaira. Yomaira, por favor, ayúdame con esto. Aquí quiero que entiendan, ¿no? Son cualitativas, son todo lo que tenemos aquí. A ver, Yomaira, ya después les explicamos. Yomaira. Conceptual, según Luque 2013, es una estrategia para la elaboración del marco teórico de una investigación o de un campo de conocimiento. Conceptual table es una herramienta para elaborar el marco conceptual o teórico de una investigación o conocimiento científico. Ejemplo, letra de prueba, nacionalidad, español, A, agrónomo, B, médico, C, físico, ecuatoriano, A, médico, B, físico, C, agrónomo, chileno, A, físico, B, agrónomo y C, médico. Correcto, gracias, Yomaira. Yomaira lo que nos está explicando también que, mire, tenemos la parte cuantitativa, eh, cualitativa, perdón, cualitativa, y aquí tenemos más cualitativa, y aquí nosotros tenemos el orden, por ejemplo, de las aprobaciones, ¿no? Por ejemplo, A, B y C, cómo aprueban, ¿no es cierto? Y de acuerdo a y aquí tenemos las nacionalidades, y aquí tenemos, por ejemplo, en español, agronomía, en ecuatoriano, médico, y en chileno, físico, ¿no? Y así van cambiando. Entonces, aquí este ejemplo también va para poder entender que podemos mezclar más, no solamente con dos variables que justamente hablamos, pero puede haber ejercicios que se comporten de esta manera y nosotros podamos hacer también, ¿no es cierto? Como los que vienen a continuación, para poder explicarles de mejor manera, ¿no es cierto? Vamos con lo siguiente. ¿Me ayuda con la lectura de este siguiente ejercicio, por favor, Edison? Ya, el siguiente ejercicio es tres pilotos, Joel, Jaime y Julián, de la línea aérea El Feliz Viaje, con sede en Bogotá, se turnan las rutas de Dalias, Buenos Aires y Managua. A partir de la siguiente información se requiere determinar en qué día de la semana de los 3 días que trabajan, a saber que es el día lunes, miércoles y viernes, viaja cada piloto a las ciudades antes mencionadas. Literal E. A. Joel los miércoles viaja al centro del continente. Ujú. Literal B. Jaime los lunes y los viernes viaja a países latinoamericanos. Y C. Julian y es el piloto que tiene el recorrido más corto los días lunes. Como respuesta tenemos ¿de qué se trata el problema? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuántas y cuáles variables ¿De qué tenemos se en el trata el problema? problema? ¿No es cierto? Vamos por partes ya. ¿De qué se trata el problema, Edison? Se trata de saber cuáles son las rutas que ocupan el lunes y miércoles y viernes, ¿no es cierto? De ese trata el problema, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las preguntas, Joel? ¿A qué rutas nomás tiene el día lunes, el día miércoles y el día viernes, ¿no es cierto? Le toca a Buenos Aires, Managua, Dalias, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Cuántas y cuáles variables tenemos en el problema? Tenemos dos, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí o no? ¿Cuáles son las variables independientes, ¿no es cierto? Tenemos estas dos. ¿Y cuál es la variable dependiente? Obviamente va a depender de la anterior para que se pueda hacer, ¿no es cierto? Aquí tenemos el recuadro y me va a ayudar un estudiante para justamente con la lectura que tenemos para poder entender, ¿no es cierto? Basados en la lectura que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las rutas y vamos leyendo, ¿no es cierto? Dice que primero, desde el lugar que van a salir, ¿de dónde salen todos los aviones? ¿De dónde salen, chicos? De Bogotá. Desde Bogotá. ¿A cuántas rutas tienen que cubrir? ¿Cuántas rutas tienen que cubrir? Tres, ¿no es cierto? ¿Y cuántos pilotos son? 3. Tres pilotos, ¿no es cierto? Ya. Y estas son las rutas. Una, dos y tres, ya. Para estar más claro, ¿no es cierto? A esos son, ¿no es cierto? Y estos son justamente lo que nos da la introducción. Dice, Joel los miércoles viaja al centro del continente. Los miércoles, Joel. Entonces, si nosotros ponemos un mapa, el centro del continente, ¿cuál será? ¿Será Buenos Aires, Dalias o Managua? ¿Cuál diría? Managua. Managua, ¿no es cierto? Entonces ya podemos llenar, ¿no? Entonces ya lo vamos a llenar con ustedes mismos. Jaime, los lunes y los viernes viaja a los países latinoamericanos. ¿Cuál es Jaime, ¿no es cierto? ¿Cuál es el país de Latinoamérica? Los viernes. ¿Qué país es Latinoamérica para irse? Entre Dalias, Managua y Buenos Aires. Buenos Aires, ¿Perdón? Buenos Aires. Buenos Aires, correcto, Elkin. Ya, muy bien.
Julián es el piloto que tiene el recorrido más corto, los días lunes. Entonces, ¿cuál es el más corto? Y ahí le anotamos, ¿no es cierto, Dalia? Sí. Dicho lo siguiente y hecho en análisis que estamos en la siguiente diapositiva, vamos acá a llenar este cuadro. ¿Cierto? Ahora sí, vamos. Y entendamos a Joel. ¿Y alguien me va a ayudar con esta parte o vamos con lo que es de Jaime? Jaime, ¿qué rutas nomás tenía? Aquí están los días. Jaime, ¿qué rutas nomás tenía? Los días lunes y miércoles. Jaime, ¿qué rutas más tenía? A ver, chicos, en el cuadro. A ver, para que me ayude alguien a llenar. Viajaba a países latinoamericanos. Ya, ¿cuáles países latinoamericanos? Buenos Aires. Buenos Aires, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacer la letra media. Entonces ponemos así, ¿no es cierto? ¿Qué días serán? ¿Qué días serán de Jaime? Ustedes tienen el texto ahí. Ya. ¿Qué días eran? Lunes y ¿qué más? Y viernes. Viernes. Viernes, correcto, ya. Chévere. Ya tenemos ahí, ¿no es cierto? Vamos con Joel. ¿Qué decían de Joel? ¿A dónde nos viajaba? El lunes. A Dallas. Dallas, ¿no es cierto? Correcto, muy bien. Ya. ¿Qué más decía? Y aquí vamos a ir llegando, ¿no es cierto? ¿Y qué más decía de Joel? Léanle ahí el texto. ¿Qué más decía? Las rutas que tenemos también aquí es, todo tiene que irse mezclando, ¿no? Tenemos tenemos día lunes, ¿no es cierto? Y después, ¿qué más tenemos el día miércoles para Joel? Managua, ¿no es cierto? Y por último, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta aquí? Buenos Buenos Aires. Aires, ¿no es cierto? Vamos con Julian. Julian, tenemos el día lunes ¿a dónde? Ahí estaba el texto. Lean el texto, chicos. Ahí en el texto está. Basta que sepamos una y ya le podemos rellenar el resto. Julian, los lunes, Managua. Después tenemos los miércoles, Buenos Aires. Y por último, Dalias, ¿no es cierto? Ya que a Jaime, ¿no es cierto? Jaime que tenemos acá. Ya tenemos esto reunido lo que es a Jaime en Buenos Aires, porque tiene doble ruta, ¿no es cierto? Y de acá no se quedaría solamente Dalias, ¿no es cierto? Y así se termina el ejercicio, se ha llenado esta tabla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que en la lectura ver cómo se conforma y cómo se hace esta tabla de aquí. Ya. Como lo hemos hecho en este momento en el video también en este momento. Entonces, la clase de hoy día, señores estudiantes, vamos a hacer lo siguiente. Estamos aquí, señores estudiantes. Bueno, la clase de hoy día justamente hemos visto lo que son las tablas numéricas. Dentro de las tablas numéricas hemos aprendido que nosotros podemos cuantificar, o sea, medir, se puede decir en otras palabras, poniendo son las variables también cualitativas, ¿no? Hemos aprendido ya a ver cómo nosotros podemos hacer. Se puede hacer usando las operaciones matemáticas y aritméticas para hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Como vemos a continuación, y nosotros podemos sacar estos resultados, ¿no es cierto? Tal como vemos estos ejercicios que acabamos de hacer. Entonces, la tarea para esta semana que justamente queda, entonces, es tablas numéricas, los ejercicios que están ahí, la investigación sobre estos ejercicios, lo hacen infografías. Una vez que están las infografías, por favor, lo suben al tiempo determinado, ¿no es cierto? Eso sería la tarea que queda para esta semana. ¿Correcto, chicos? Así que nos estaremos viendo en una próxima clase. Hasta luego.